¿Qué tan difícil es hacer la obra de Dios? Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estaba reflexionando un poco sobre qué tan difícil es hacer la obra de Dios en la tierra. Porque sé que miles de gente que me están viendo en este momento, de repente Dios le habló sobre un ministerio, sobre algo poderoso que Dios le mandó a hacer o que Dios iba a hacer con ellos. Y quizás la gente piensa que por ser Dios que lo mandó, se le va a hacer fácil o van a tener las cosas fáciles porque fue Dios el que dijo. Resulta que en la evidencia lo que vemos es que es muy difícil hacer la obra de Dios, aun cuando venga de parte de Dios lo que vamos a hacer. Y eso tiene un principio que tiene que ver con el pecado de Adán. Cuando Adán sale del huerto, una de las cosas que Dios le dice es: con el sudor de tu frente comerás, caldo y espino te producirá la tierra. Quiere decir que Adán iba a sembrar y no precisamente iba a cosechar lo que iba a sembrar, sino que juntamente con la cosecha iban a venir los caldos y los espinos. Está diciendo la Biblia que a pesar de que él sembrara, se le iba a hacer difícil cosechar, y juntamente con la cosecha iban a venir cosas que no iban a ser de su agrado o que él no estaba esperando que se producieran. Otra cosa importante, qué tan difícil es hacer la obra de Dios en este tiempo, es que dice la Biblia: con el sudor de tu frente comerás. Está hablando de un esfuerzo. Cuando habla de ese esfuerzo, está hablando de que no va a ser fácil. Y estaba pensando en cuando comenzamos a hacer las primeras cruzadas de avivamiento. Venía subiendo ahorita y pasé por frente al Cerro del Gallo, que es el lugar emblemático allí donde hemos tenido bastante campaña, bastante cruzadas, y donde Dios pues empezó a levantar nuestro ministerio. Y pude ver algo importante. Empecé a recordar cuándo fue la primera campaña. Empecé a ver cuándo fue la primera vez que Dios me dijo: no teníamos aquellos recursos, no teníamos dinero, no teníamos experiencia, no teníamos alguien que nos instruyera directamente y nos dijera qué debíamos hacer. Pero siempre Dios tiene a alguien en el camino. Hay un hombre de Dios en esta ciudad llamado Leandri Sifonte. Este hombre de Dios, este varón llamado Leandri Sifonte, fue como aquel hombre que Dios puso cuando llevaban al Señor rumbo al Gólgota para que lo ayudara a cargar la cruz. Este varón se convirtió en esa ayuda para mí. Leandri Sifonte, gran hombre de Dios, visionario, que pudo apoyarme para yo comenzar a hacer la primera cruzada de avivamiento. Esa cruzada fue tremenda. Esa cruzada no había recursos, no había dinero, no había experiencia, y fue en el tiempo de crisis más grande que había en Venezuela, donde lo común era que los ministerios se fueran del país. Cada cierto tiempo escuchábamos: se fue tal ministro, se fue tal pastor, cerrada tal iglesia. Aquí vivimos una crisis fuerte en esa área, y Dios hablándonos, Dios diciéndonos que nos quedáramos, que trabajáramos, que era el momento de esforzarnos en la obra del Señor. Dios venía hablando fuertemente a nuestra vida, y ahí nos quedamos. Empezamos a hacer con los pocos recursos que teníamos. Cuando yo le digo a ustedes que se va a hacer difícil hacer la obra de Dios, le estoy hablando de que es difícil realmente hacerla, pero no es imposible. Y una de las cosas que aprendí allí fue que Dios va a usar los pocos recursos que tú tengas, y con eso poco que tengas vas a comenzar, y lo demás lo va a ir haciendo el Señor, o Dios lo va a ir añadiendo. O sea que la fe sin obra es muerta. Así comenzamos a hacer aquella primera campaña, aquella primer gran evento de cruzada del Ministerio Mundial de Dios el Poder. La gente no sabe cómo lo hicimos, pero fue con gran esfuerzo. Nuestra propia comida, nuestras propias inversiones, las primeras sopas que hicimos en los hospitales en medio de la crisis, fue lo poco que teníamos del alimento de la casa. Y ahorita casi no se habla de la crisis en Venezuela.
Pero lo que hoy nosotros tenemos como resultado de un ministerio es porque vino del esfuerzo que hicimos en ese tiempo por el mandato de Dios. Hemos visto la mano de Dios moverse. Por eso creemos que fue una decisión poderosa el haberle creído a Dios de quedarnos en Venezuela. Y no solo eso, también de hacer la obra que Dios nos mandó a hacer en ese tiempo. Hoy todo ha cambiado, ya van muchas campañas, muchas actividades. Hoy la gente ve de repente que uno tiene mayores recursos de lo que tenía antes, pero realmente simplemente esos recursos lo que nos sirven es para hacer más la obra de Dios y con más efectividad, ser más efectivos en lo que hacemos. Porque si realmente pudimos hacer la obra de Dios en un tiempo difícil, sin muchos recursos, creo que cuando en este tiempo Dios nos da más recursos, más condiciones o mejores condiciones para hacer la obra de Dios, no debemos cambiar. Debemos mantenernos haciendo la obra de Dios en humildad. Entonces todo lo que Dios le añade a uno, como cosas materiales, que a veces la gente ve las cosas materiales y la gente cree que eso representa algo de valor en el espíritu del hombre. Y realmente para un hombre de Dios como nosotros, los recursos y las cosas económicas simplemente significa una oportunidad más para ser más efectivo y tener más alcance en cuanto a la obra de Dios. Así que los invito a seguir adelante, no importa cuánto te cueste hacer la obra de Dios. ¿Se te va a hacer difícil? Sí. ¿Va a costar? Sí. ¿Qué necesitas? Lo que tienes en tu mano, con eso Dios te dará la victoria. Y al comenzar con fe y con obra, Dios te va a ayudar y Dios te va a empezar a prosperar. Así que cuando Dios te diga algo sobre un ministerio, créelo que no va a ser fácil, pero a los que se atreven son los que lo están logrando. Así que bueno, hoy estamos aquí observando esta pista hermosa de este hermoso lugar de una ministra de Dios, amiga. Estamos haciendo un trabajo espiritual aquí de ayuda. Y bueno, creemos pues que este es el tiempo de que Dios pueda derramar su poder y su gloria. Y creo que los momentos más difíciles de Venezuela ya pasaron. Creo que estamos en el tiempo del crecimiento y de la expansión. Creo eso es lo que nos toca y lo que esperamos ver de Venezuela. Gran avivamiento, y espero que esta reflexión le llegue a todos aquellos ministerios que Dios los llamó a trabajar y a servir. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.